абсолютно одна дома. Это человек... Historias de terror que te harán revisar debajo de tu cama. Он не шевелится и не разговаривает. Я не знаю, вызывать ли полицию, или что мне делать. No debería estar aquí. No debería estar publicando esto. Pero alguien más tiene que saberlo. Alguien tiene que encontrar lo que yo encontré antes de que me silencien. Pasé 12 años en el ejército. Recientemente salí tras la finalización de mi último contrato. Durante la mayor parte de mi carrera, fui un 31B, policía militar. He trabajado con la patrulla fronteriza, infantería, operaciones conjuntas. Nombra lo que quieras. No pretenderé ser algún tipo de héroe. Si acaso, soy un cobarde. Por eso me metí a propósito en las peores situaciones, para ver si podía soportarlas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi bajo Texas. Estuve destinado en la frontera durante más de año y medio. Oficialmente, estaba allí por seguridad. Pero no tardé en darme cuenta de que había algo más. Los túneles, docenas de ellos, sellados con puertas metálicas gruesas, algunas soldadas, otras vigiladas día y noche. Cada vez que preguntaba, recibía la misma respuesta. No es asunto tuyo. Tu trabajo es mantener a la gente fuera. Al principio, dejé pasar. Las órdenes son órdenes. Pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Encontrábamos ropa desperdigada en el desierto, sin cuerpos, solo telas manchadas de sangre, como si quienes las llevaban se hubieran derretido en la tierra. Una noche, un compañero del escuadrón juró haber oído gritos provenientes de uno de los túneles sellados, débiles, apagados, como si estuvieran enterrados profundamente. El mando le dijo que era el viento. Luego, la gente comenzó a desaparecer. No solo inmigrantes, sino también soldados. Rodríguez fue el primero. Sin explicación, sin informe. Un día simplemente desapareció. Unas semanas después, fue Carter. Luego Nguyen. Cuando pregunté, obtuve miradas inexpresivas, excusas murmuradas. Nadie quería hablar de ello. Y entonces, una noche, lo vi con mis propios ojos. Había una entrada que nunca había notado antes, semienterrada en la arena, oculta en la oscuridad. La puerta estaba ligeramente abierta, lo suficiente para que se filtrara un fino rayo de luz. Debí haberme ido. Pero mi instinto me decía que esta era mi única oportunidad. Entré. El túnel descendía en espiral durante kilómetros. Cuanto más bajaba, más calor hacía. Las paredes no eran como las de los túneles normales, no había roca, ni tierra. Solo algo suave, húmedo, orgánico. El aire estaba espeso con un hedor dulzón y enfermizo, como fruta podrida dejada a licuarse al calor. Entonces llegué al laboratorio. Mesas cubiertas de instrumentos médicos, computadoras procesando flujos de datos incomprensibles. Tubos de fluido oscuro y espeso pulsando rítmicamente, como venas extendidas por el techo. Y luego, en el centro de todo, la piel. Se extendía por las paredes del túnel como una herida infectada hecha de cuero humano, arrugada y resbaladiza, pero de alguna manera seca, como algo entre carne seca y carne hinchada y empapada. Lo peor era la textura. Estaba marcada por innumerables agujeros circulares, como un fruto de loto, cada cavidad húmeda y temblorosa, pulsando como si respirara. Algunos de los agujeros estaban vacíos, oscuros e infinitos. Otros excretaban un moco translúcido que goteaba en largos hilos viscosos, formando charcos densos y hediondos en el suelo. Y los frijoles. No eran criaturas separadas. Eran parte de aquello. Cientos de sacos bulbosos, sin pelo, de color carne, incrustados en la piel como tumores alojados dentro de los agujeros tipo loto. Algunos estaban marchitos y vacíos, colgando como quistes desinflados. Otros temblaban, convulsionando con algo vivo dentro. Los más grandes palpitaban en espasmos lentos y bruscos, estirándose, rasgándose, hasta que vi uno eclosionar. El saco se partió húmedamente, como carne demasiado cocida reventando de su envoltura. Una cosa se desplomó, resbaladiza con un líquido amarillento, temblando. Era sin rasgos, sin ojos, sin boca, solo piel pálida y arrugada. Y luego se retorció, desplegando extremidades desde lo profundo de su masa, estirándose en ángulos antinaturales, crujidos de huesos rompiéndose. Luego gateó. No como un animal. Ni siquiera como un insecto.
Sus extremidades se doblaban de manera incorrecta, moviéndose en sacudidas bruscas y desarticuladas, pero de alguna manera también demasiado suaves, como algo acelerado en una cinta VHS dañada. No hizo ningún sonido. No vaciló. Subió por la piel, hacia los cuerpos. Y que Dios me ayude, los agujeros tipo loto se abrieron más, estirándose como bocas hambrientas, atrayendo a la criatura de vuelta al interior. Se hundió en la carne como si nunca hubiera estado separada de ella. Corrí. No recuerdo haber salido. Solo la sensación de algo observándome. Las paredes parecían cerrarse, el aire se espesaba, presionando contra mi piel. En el momento en que alcancé la superficie, la puerta estaba cerrada. Sellada. Como si nunca hubiera estado abierta. Intenté reportarlo. Nadie me escuchó. Mi oficial al mando se rió, dijo que estaba estresado, que tomara un descanso. Fue entonces cuando lo supe, no se suponía que debía verlo. Un mes después, dejé el ejército. Desde entonces, he estado buscando respuestas. Pero cuanto más investigo, más personas desaparecen. Si estás leyendo esto, necesito que entiendas. Esto es real. Está sucediendo. Y ellos siguen alimentándolo. Mi nombre es Jules, tengo 13 años, y sé que hay algo que no es un perro observándome mientras duermo desde la esquina de mi habitación. Todo comenzó hace 3 noches. Me desperté de golpe, sin motivo alguno, con esa inquietante certeza de que algo maligno acechaba en las sombras. Al principio, quise convencerme de que era Pistache, mi perro. Pero cuando giré la cabeza hacia el pie de la cama, allí estaba él, dormido profundamente, acurrucado en su manta como siempre. Entonces lo vi. En la esquina más oscura de mi habitación, había algo. Una criatura grande, quieta, con forma de perro. Sus ojos ardían como brasas vivas, emitiendo un brillo sobrenatural que perforaba la penumbra. No era un simple reflejo. Era como si el fuego del infierno ardiera detrás de esas pupilas. No podía distinguir bien su cuerpo, pero su presencia era opresiva, como si llenara toda la habitación con una energía densa y enfermiza. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que desapareciera. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Pero el aire seguía cargado, como si algo hubiera dejado su huella invisible en mi habitación. A la mañana siguiente, le conté a mamá lo que había visto. Se rió nerviosamente y dijo que debió ser un sueño, producto de mi imaginación. Quise creerle. Quise pensar que todo había sido una ilusión. Pero esa noche, cuando las sombras volvieron a tragarse mi habitación, él regresó. Esta vez intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si unas manos invisibles me clavaran al colchón. Mi corazón latía con tal fuerza que pensé que explotaría. La criatura no se movió. Simplemente me observaba, sus ojos brillantes fijos en mí, como si estuviera estudiándome. Su silueta parecía vibrar, distorsionada, como si no perteneciera completamente a este mundo. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, tratando de escapar de su mirada hipnótica. Cuando los abrí, había desaparecido. Pero escuché algo. Un sonido áspero, como garras raspando el suelo de madera. Un escalofrío recorrió mi espalda. La tercera noche, el miedo ya me había devorado por completo. Ni siquiera tuve tiempo de despertarme del todo antes de sentir su presencia. Esta vez estaba más cerca, casi al pie de mi cama. Su respiración helada rozaba mi piel, llevando consigo un hedor nauseabundo, como carne putrefacta mezclada con tierra húmeda. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada, como si una mano invisible me apretara la tráquea. Mis dedos temblaban bajo las mantas, buscando algo con qué defenderme. Entonces lo vi abrir su boca. Su lengua negra colgaba hasta el suelo, larga y viscosa, como la de una serpiente gigante. Y sus dientes, filosos, irregulares, como agujas diseñadas para desgarrar. Cerré los ojos, rogando que desapareciera. Pero esta vez escuché su risa. Un gruñido gutural, bajo y burlón, que resonó en mi mente como un eco infernal. Cuando desperté, mi manta estaba cubierta de arañazos profundos, como si algo con garras afiladas hubiera intentado arrancarme de la cama. Hoy, mientras escribo esto, siento que su presencia está más cerca que nunca. Le conté a papá sobre los arañazos.
Al principio se rió, pero cuando vio las marcas en la manta, su rostro palideció. Intentó convencerme de que Pistache había sido el culpable, pero ambos sabemos que eso no es verdad. Esos arañazos no fueron hechos por un perro normal. Son demasiado precisos, demasiado intencionados. Anoche intenté mantenerme despierto. Encendí todas las luces, abracé a Pistache contra mi pecho y me repetí una y otra vez que no debía dormir. Pero el sueño me venció. Cuando abrí los ojos, las luces estaban apagadas. Y él estaba ahí, a mi lado. Sentí su aliento en mi oído, frío y rancio, como si viniera de una tumba olvidada. Su peso presionaba el colchón junto a mí, aunque no podía verlo claramente. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mis ojos captaron algo horroroso. Su boca se abrió más y más, imposiblemente ancha, revelando filas interminables de dientes afilados y algo más dentro, algo que se movía, como gusanos retorciéndose en su garganta. Desperté de golpe, bañado en sudor frío. Mi habitación estaba vacía, pero los arañazos en mi manta eran peores. Profundos, desgarrados, como si algo hubiera intentado arrastrarme fuera de la cama. Ya no creo que solo me esté observando. Creo que está esperando el momento adecuado. Esta noche, les pediré a mis padres que me dejen dormir con ellos. Pero en el fondo, sé que no importa dónde me esconda. Él me encontrará. Cuando era más joven, era una especie de marginado, un bicho raro, si se quiere. Bueno, digo eso como si ya no fuera un poco extraño ahora. Aquí estoy, sentado frente a mi computadora, encorvado mientras tecleo en el teclado. Pero eso no viene al caso. Estoy escribiendo esto para intentar aferrarme a los recuerdos. 10 años es mucho tiempo, y he mantenido la caja de Pandora cerrada durante todo ese tiempo. Pero ahora tengo que abrirla. Cuando tenía unos 12 o 13 años, asistía a una escuela solo para chicos, irónico considerando que ya no soy exactamente un chico, ¿verdad? Puedes imaginarte el ambiente. Un montón de jóvenes desesperados por ser mejores y más fuertes que los demás. No es que me acosaran ni nada por el estilo. Yo era como un fantasma allí. Nadie hablaba conmigo, nadie me consideraba, ni siquiera recordaban mi nombre. Tampoco me importaba demasiado. Mis propios pensamientos eran suficientes compañía. Siempre fui una persona imaginativa. Me gustaba inventar mis propias historias y crear personas con quienes pasar el tiempo. Sé que suena patético, pero era más fácil que hacer amigos. Mi escuela era vieja, como de 70 años. Parecía sacada de una película de terror barata, con vampiros y gárgolas. Todo el edificio estaba atravesado por una extraña brisa que se colaba entre los ladrillos y silbaba por los pasillos. Era deprimente, para ser honesto. No recuerdo cuándo empezó ni cuándo lo noté por primera vez, pero los baños eran extraños. Las luces se apagaban y encendían al azar, la ventilación se volvía entrecortada y temblorosa, como un animal aterrorizado, y las baldosas que cubrían las paredes y el suelo caían como si algo las empujara desde el otro lado. Pero lo peor era el espejo. Era sutil, no lo hacía todo el tiempo, pero algo en él estaba desfasado. Recuerdo que había una ligera demora, apenas perceptible, casi imperceptible. Pero estaba ahí, podía sentirlo. A veces jugaba con tu apariencia, haciendo que tus ojos parecieran demasiado separados o alargando tu cabello de forma antinatural. Por extraño que fuera, no le tenía miedo. Era casi gracioso. Era algo que me esperaba allí, algo que podía ver, y que también podía verme a mí. Por triste que suene, el espejo era mi único amigo. Mis visitas a esos baños se volvieron rutinarias. Suena asqueroso fuera de contexto, lo sé, pero pasaba mucho tiempo simplemente mirando el espejo, viendo qué nuevos trucos me jugaba. En ese momento no me parecía tan extraño. Era como una amistad tóxica que solo reconoces como tal cuando ya es demasiado tarde. Mirando hacia atrás en lo que he escrito, parece que me lo estoy inventando, pero no es así. Escribo esto con toda la sinceridad que puedo reunir. Esto realmente ocurrió. Debió haber pasado un par de meses antes de que empezara a sentir que algo andaba mal.
Fue como si un interruptor se activara en mi mente, y toda esa sensación de calma se convirtió en un creciente malestar. Pero no dejé de ir al espejo. No sé si fue estupidez o ignorancia voluntaria, pero seguí yendo. Recuerdo una vez que me quedé mirando el espejo, encontrándome con mis propios ojos mientras permanecía inmóvil. Creo que no parpadeé durante 5, tal vez 10 minutos. Casi tenía miedo de cerrarlos. Temía lo que podría pasar si lo hacía. Sentí como la sequedad invadía mis ojos mientras comenzaban a lagrimear. Después de lo que me pareció una eternidad mirando fijamente mi reflejo, mis ojos finalmente se cerraron involuntariamente. Los abrí de golpe, inhalando bruscamente, como si esperara que alguien más me devolviera la mirada en el espejo. Pero solo estaba mi reflejo. Solo yo en el espejo. A pesar de eso, ese pesado sentido de temor no me abandonaba, así que salí corriendo del baño. Azoté la puerta detrás de mí. No sé por qué hice lo que hice a continuación. Todos los huesos de mi cuerpo me gritaban que me alejara y olvidara todo lo que había pasado. Pero me di la vuelta, abrí lentamente la puerta y miré al otro lado de la habitación. En el espejo, mi reflejo seguía allí. No se había movido. Simplemente estaba parado, mirándome. Recuerdo que empecé a murmurar no una y otra vez, acercándome poco a poco al espejo mientras intentaba darle sentido a lo que estaba viendo. Finalmente me planté frente a él. Mi respiración se volvió pesada mientras miraba directamente a mis propios ojos, pero mi reflejo me devolvía una mirada indiferente. Entonces, vi cómo su boca se abría lentamente y una voz espantosa, creciente, emergió de su garganta. ¿Por qué sigues haciéndonos esto? Habló con un tono de anhelo, de cansancio infinito. Antes de que pudiera responder, levantó su mano huesuda y la lanzó hacia el espejo. Atravesó el vidrio como si fuera líquido y me agarró del hombro. Sentí sus dedos rígidos clavándose en mi piel, tirando de mí hacia el espejo. Nunca había luchado tan desesperadamente contra algo en mi vida. Logré arrancarlo de mi hombro y salí corriendo de allí. No volví a la escuela durante varios días. La sola idea de acercarme a ese espejo me revolvía el estómago. Este es un recuerdo que he intentado mantener bajo llave durante años, pero espero que al abrirme a él finalmente pueda dejarlo atrás. Sin embargo, aún puedo sentirlo, observándome desde algún lugar profundo en mi mente. Cuando me uní al equipo de guardaparques hace 2 años, nunca imaginé que pasaría mis días al borde de la cordura, contemplando la inmensidad del desierto y preguntándome si el mundo realmente era tan silencioso como parecía. En la superficie, el trabajo parece tranquilo. Largas caminatas por los bosques, revisar senderos, vigilar incendios y mantener la serenidad del lugar. Pero en lo profundo del bosque acechan cosas inexplicables, cosas que solo empeoran cuanto más te adentras. Esto es lo que me ocurrió. Todo comenzó con una simple patrulla nocturna. Me asignaron a una zona remota y poco utilizada del parque, un rincón del bosque que la mayoría de los guardaparques evitaba porque era difícil de alcanzar y, para ser honesto, estaba demasiado cerca de los antiguos campamentos abandonados. Las historias sobre esa área siempre eran las mismas. Sonidos extraños, excursionistas perdidos, caídas repentinas de temperatura que no coincidían con el clima, y la persistente sensación de ser observado. Son los tipos de historias que uno descarta hasta que algo inexplicable ocurre. Aquella noche debía ser una guardia rutinaria. Revisaría los senderos, asegurarme de que nadie hubiera acampado en la zona restringida, y reportar cada hora por el walkie-talkie. El aparato era mi único vínculo con el mundo exterior. La estática crujía cuando la batería estaba baja, y a veces, si estabas lo suficientemente lejos dentro del bosque, la señal desaparecía por completo. Pero esa noche, todo parecía normal. Solo yo y los árboles, nada fuera de lo común. Hasta que escuché el primer sonido extraño. Al principio fue apenas perceptible, como el viento susurrando entre las hojas. Pero había algo inquietante en él, algo que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. No era el sonido habitual del viento. Era, deliberado, como si alguien estuviera caminando entre la maleza sin preocuparse por ocultar sus pasos.
Me detuve y escuché, tratando de captar cualquier cosa que pudiera explicar ese ruido peculiar, pero el bosque estaba espeluznantemente silencioso. Un momento después, lo escuché de nuevo, esta vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era un animal. No con ese ritmo. Era demasiado constante, demasiado humano. Revisé mi walkie-talkie para ver si alguien estaba al otro lado. Guardaparques 47 a base, ¿me reciben? Estática. Guardaparques 47 a base, cambio, intenté nuevamente, ahora con voz más urgente. Nada. La radio solo emitía un zumbido agudo antes de quedarse en silencio. Los vellos de mi nuca estaban completamente erizados. Mis instintos me gritaban que me moviera, que saliera de allí, pero no quería arriesgarme a llamar la atención. Si algo o alguien estaba ahí afuera, lo último que deseaba era demostrar miedo. Comencé a caminar lentamente, vigilando la línea de árboles mientras los pasos detrás de mí continuaban. Los sonidos crecieron más fuertes, más rápidos, como si algo, o alguien, me estuviera siguiendo. Mis manos temblaban mientras apretaba con fuerza mi linterna, cuyo haz de luz barría de un lado a otro. Entonces lo vi. Un destello. Una sombra deslizándose entre los árboles. No era humana. No podía describirla. Su movimiento era demasiado errático, como si algo intentara permanecer oculto, pero no lograra hacerlo del todo. Me detuve en seco, y durante unos segundos todo quedó en calma. Ningún paso. Ningún movimiento. Solo el sonido de mi respiración, entrecortada y rápida en el aire frío. Guardaparques 47, ¿me reciben? Una voz surgió del walkie-talkie, sobresaltándome. No era una voz que reconociera. Ni mi supervisor ni otro guardaparques. Pero era clara como el día. Guardaparques 47, ¿me reciben? Repitió la voz. Sonaba como si intentara hablar a través de una cortina de estática. Era distante y desvanecida, pero indudablemente humana. Presioné el botón para responder. Aquí Guardaparques 47. ¿Quién es? Hubo una larga pausa, la estática estaba creciendo más fuerte, antes de que una sola palabra llegara. Corre. Mis vellos se erizaron nuevamente. ¿Quién era? ¿Cómo sabían que estaba aquí? ¿Cómo podían saber lo que estaba ocurriendo? Mi corazón latía desbocado. No tenía tiempo para averiguarlo. Me di la vuelta y corrí, el haz de la linterna cortando la oscuridad, rebotando contra los árboles a mi alrededor. Podía escuchar los pasos nuevamente, pero esta vez estaban frente a mí, moviéndose más rápido de lo que jamás podría esperar correr. Algo, o alguien, se acercaba. Guardaparques 47, ¿me reciben? La voz volvió a sonar, calmada, casi como un susurro ahora. ¿Dónde estás? Jadeé en la radio, sin aliento mientras tropezaba con raíces y rocas. La voz no respondió de inmediato. Luego, justo cuando estaba a punto de llegar al claro, volvió a hablar, pero esta vez no fue una orden. Es demasiado tarde, dijo la voz, suave y escalofriante. Ya no estás solo. Miré a mi alrededor, cada árbol parecía esconder algo, cada sombra ahora una amenaza potencial. Los pasos que me habían seguido antes ahora estaban frente a mí, acercándose con cada segundo que pasaba. Sentí una presencia, algo intangible pero abrumador, justo más allá del alcance de la linterna. Y entonces, la radio se quedó en silencio. Sin estática. Sin voces. Solo silencio. Por primera vez esa noche, me atreví a mirar por encima de mi hombro. Allí, en el borde de los árboles, había una figura. Alta, demasiado alta, envuelta en sombras. Sus ojos brillaban, no, resplandecían, débilmente, como dos brasas rojas en la oscuridad. No esperé a descubrir qué sucedería a continuación. Me di la vuelta y corrí, atravesando el bosque a toda prisa, sin atreverme a mirar atrás de nuevo. Regresé a la base justo cuando el amanecer comenzaba a romper, pero la figura me persiguió en mis pensamientos. Han pasado días desde mi última patrulla, pero la voz aún resuena en mi mente. No sé quién, o qué, estaba al otro lado de ese walkie-talkie, pero sé que nunca volveré a ser el mismo. Ayer intenté regresar, esperando demostrarme a mí mismo que no estaba perdiendo la razón. Pero cuando llegué al lugar donde había escuchado la voz, el walkie-talkie cobró vida nuevamente.
Esta vez, el mensaje fue claro. No escuchaste. Ahora eres uno de nosotros. No he vuelto al trabajo desde entonces. El bosque guarda sus secretos, y creo que ya he aprendido suficiente de ellos. Pero si alguna vez estás ahí afuera, y escuchas una voz en el walkie-talkie diciéndote que corras, no esperes. Ni siquiera dudes. Porque la próxima vez que la escuches, tal vez no regreses. Ya se nos manda, no, maldito, Suscríbete y dale me gusta si te gustó el video.